Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. En este cenáculo de hoy voy a presentar la segunda parte del primer tema que nos envió la hermana América, María Corredentora y Perpetuo Socorro. Y trata sobre los dogmas inicialmente. Todo este programa es sobre la Virgen. Pero empezamos con el tema de los dogmas. La Iglesia Católica, para honrar la memoria de la siempre Virgen María, ha proclamado a través de los siglos 4 dogmas que son: Inmaculada Concepción, Madre de Dios, María siempre Virgen y María asunta al cielo. Hablemos del primero. Después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María, promulgada por el Papa Pío IX en 1854, la misma Santísima Virgen María se aparece en Lourdes, Francia, a la vidente Bernardita Subirus y le revela: yo soy la Inmaculada Concepción. Con estas palabras ella misma reconoce haber sido concebida sin mancha alguna y reafirma las palabras de San Gabriel Arcángel cuando la saluda como la llena de gracia, es decir, la llena del favor divino. El día 13 de noviembre de 2017 tuve una locución del Señor. Sus palabras fueron las siguientes, comillas: así como sobre el arca de la alianza hubo 2 querubines en adoración a la presencia de Dios, asimismo era necesario que María, la nueva arca de la alianza, fuera un querubín encarnado para vivir en continua adoración del Dios vivo encarnado en ella. María, Madre de Dios, es el segundo dogma. Y el tercero, María siempre Virgen, antes, en y después del parto. San Lucas, en el capítulo 1, del versículo 26 al 37, escribe: al 6º mes, el arcángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué quería decir este saludo. Mas el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Entonces la Santísima Virgen María dijo al ángel, le preguntó: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. He aquí que tu parienta Isabel en su vejez también ha concebido un hijo, y este será el 6º mes, y está en el 6º mes la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. San Lucas repite en este texto por 3 veces que María es virgen. Ella misma dice: no conozco varón. Al anunciar el arcángel la concepción de Jesús, el arcángel Gabriel, por obra del Espíritu Santo, confirma que para Dios no hay nada imposible. Y va a salvar a la iglesia también de la debacle en que estamos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 511, dice que la Virgen María, refiriéndose al Lumen Lentium, el numeral 56, la Virgen María colaboró por su fe y obediencias libres a la salvación de los hombres.
Y en el número 502 del Catecismo, Dios en su designio salvífico quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona como a la misión redentora de Cristo y a la aceptación de María de esta misión para con los hombres. En el numeral 973 del Catecismo, al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar el consentimiento al misterio de la encarnación de Jesús, María colabora ya con cada obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde su Hijo es Salvador y cabeza del cuerpo místico. Y como cabeza del cuerpo místico, está permitiendo que sucedan unas cosas terribles con la iglesia, por supuesto que sí, pero Él la va a sacar adelante. El cuerpo místico de Cristo también va a resucitar después de todas estas laceraciones que le están ocasionando. En el numeral 503 del Catecismo hace referencia a Lucas 2, 48, 49. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación, pues Jesús no tenía como padre sino a Dios. La Madre María de Jesús de Agreda, mística española del siglo XVII, cuenta en sus memorias que Dios le permitió la gracia de ver en una visión el nacimiento de Jesús. Ella cuenta que estando la Santísima Virgen María orando en éxtasis, de rodillas en el portal de Belén, los arcángeles Miguel y Rafael recibieron al niño Dios y lo colocaron frente a su madre, quedando María virgen. Ella volvió en sí al escuchar el llanto del bebé y lo envolvió en pañales. La Madre María de Jesús de Agreda confirma que María fue siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. El momento del nacimiento de Jesús nos recuerda otros momentos narrados por San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 20 y 20 del 26 al 27, en los cuales Jesús resucitado entra al salón donde están reunidos los apóstoles, estando las puertas cerradas, y dice a los apóstoles: paz con vosotros. Está vivo, no es un fantasma, habla con ellos, come con ellos, pero entró al salón estando las puertas cerradas. Esto nos indica que los poderes divinos de Jesús le permiten, tanto en su nacimiento como después de su resurrección, atravesar la materia misteriosamente, porque para Dios nada es imposible. No hay nada imposible. Cuarto, María asunta al cielo. Está en el numeral 966 del Catecismo de la Iglesia Católica. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono del Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedora del pecado y de la muerte. El numeral Lumen Gentium del Lumen Gentium 59, con referencia a la proclamación del dogma de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María por el Papa Pío XII en 1950. Esa es la referencia. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Dice la liturgia bizantina en el tropario de la fiesta de la Dormición, el 15 de agosto, lo siguiente: en tu parto has conservado tu virginidad, en tu dormición no has abandonado al mundo. Oh Madre de Dios, tú te has reunido con la fuente de la vida, tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Y todavía Bergoglio cree que estos dogmas son una tontera. El Catecismo
dice en el numeral 967, 968 y 969 lo siguiente: por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo y a toda la moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro muy eminente y del todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura, el tipus de la Iglesia. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor para establecer la vida sobrenatural de los hombres. Por esta razón, es nuestra madre en el orden de la gracia. Lumen Gentium 61. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde el consentimiento que dio, el fiat, el sí, finalmente en la anunciación, y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, la Virgen no abandonó su misión salvadora, sino que continuó procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen María es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, etcétera, etcétera. La hermana América también nos envía una nota sobre el Pentecostés que está en Hechos de los Apóstoles 1:12. Dice: después de la ascensión del Señor, regresaron al cenáculo de Jerusalén, donde tenía su morada Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el celote y Judas de Santiago. Todos ellos permanecían ecuánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Hechos 2:1. Al cumplirse el día de Pentecostés, se hallaban todos juntos en el mismo lugar del cenáculo, en Jerusalén, cuando de repente sobrevino del cielo como un ruido, como de viento, que soplaba con ímpetu y llenó toda la casa. Se le aparecieron lenguas divididas como de fuego, posándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron entonces llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, tal como el Espíritu Santo les daba a conocer. Al producirse este ruido, acudió mucha gente que quedó confundida por cuanto cada uno los oía hablar en su propio idioma. Se paseaban todos y se asombraban, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo es, pues, que los oímos a cada uno en nuestra propia lengua? Partos, medos, elamitas y los que viven en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que limitan con Cirene, y los romanos que viven aquí, los oímos hablar las maravillas de Dios. Estando todos estupefactos y perplejos, les decían unos a los otros: ¿qué significa todo esto? Entonces Pedro, junto con los 11, levantó su voz y les habló: varones de Judea y todos los que moran en Jerusalén, tomad conciencia de mis palabras, porque estos no están embriagados como suponéis, sino que esto es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Y acaecerá que todo el que invoque el nombre del Señor con sinceridad de corazón será salvo. Este texto bíblico, que repito,
Está en Hechos de los Apóstoles 1:12, refrendado, narra el nacimiento de la Iglesia Católica, refrendado, acompañado y protegido siempre por la presencia viva de la Santísima Virgen María, que desde entonces es proclamada Madre de la Iglesia. Monseñor Strombinger, profesor de Sagrada Escritura y doctor honoris causa de la Universidad de Münster en Alemania, comenta sobre este texto de Pentecostés. Téngase en cuenta que este texto de Pentecostés tiene un sentido escatológico, referente a los fenómenos cósmicos que están anunciados para los últimos tiempos. En los evangelios y en todo el Nuevo Testamento se habla de la primera venida del Señor y luego se pasa a hablar de la segunda, porque los cristianos de los primeros siglos anhelaban su regreso de hora en hora, como lo estamos anhelando tú y yo en este momento, la segunda venida del Señor. Asimismo, la Santísima Virgen María se hace presente de hora en hora en todo el mundo, anunciando y preparándonos para el inminente regreso de su Hijo a la tierra. Ella, como Madre de la Iglesia y corredentora del género humano, nos presenta su inmaculado corazón para que sea nuestro refugio en los días de prueba que se avecinan. Y tenemos que darle culto a la Virgen, pero correctamente, porque solo se adora a Dios. El Catecismo dice en el numeral 971 sobre este tema, empieza con una cita de Lucas 1:48. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Está en el Magnificat. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. No se conciben personas autodenominadas cristianas que no amen a la Virgen, que no la quieran, que no deseen tener en su casa una imagen de la Virgen, ¿no? ¿Cómo se llaman cristianos? Con todo respeto, no puede ser, ¿sí? La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano y del ser cristiano. Pablo VI. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos los peligros y necesidades. También Pablo VI escribió, comillas, este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de la adoración que se le da al Verbo encarnado, a Dios, a la Santísima Trinidad, a Cristo y al Espíritu Santo. Lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. Pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios, en la oración mariana del Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. La Santísima Virgen María, dice el Catecismo en el numeral 974, finalmente, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, donde participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros del cuerpo místico, del cuerpo místico que es la Iglesia. Reflexiones sencillas, maravillosas, profundas de la hermana América en este programa del Cenáculo. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en todas las redes sociales. Se llaman Radio Rosa Mística Colombia, menos Instagram, que se llama Rosa Mística Col. También los espero en la página de Facebook, en el canal iVox.com y en este canal. Los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. Suscríbase, diga me gusta y en este canal oprima la campanita que está por acá arriba. La campanita
para que reciba de primerazo los estrenos de nuestro canal. Y también los espero en la radio, a las 8 de la mañana con las noticias todos los días, a las 3 de la tarde orando por ustedes y ustedes por nosotros. Hay que orar mucho, es necesario orar por la iglesia, por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por la familia en general, para que el Señor nos proteja a todos. Y en vivo y en directo son estos 2 momentos de la radio por www.radiorosamísticacolombia.com. La radio del remanente fiel. El amor de María directo a tu corazón. 7 años defendiendo la sana doctrina católica.